Muy bien, pues buenos días de nuevo, de nueva cuenta. Vamos a iniciar de una vez lo que es la capitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron aquí a tiempo. Pues nos da gusto que no tenga tanta audiencia, sobre todo que se notan de diferentes partes de la República. Para los que no nos conocen y es la primera vez que van a tomar un curso, nosotros somos Light Solution, somos distribuidores autorizados de Compaq. Damos un servicio 360, nosotros lo llamamos así porque hay ventas de licencias, un área de ventas que tenemos. Tenemos el área de soporte, pues damos todo el tema de lo que es soporte de capacitación también. Damos cursos como el que vamos a ver ahorita. También proyectos de implementación. Ayudamos a las empresas cuando van iniciando y estamos desde cero. Quiero que implemente los sistemas de compras. Todo eso los apoyamos. Entonces, pues nos da gusto que hayan escogido este curso. ¿Quién es el instructor del día de hoy? El contador público Gaspar Zamora. Uno lo conocerán ya por ahí porque tiene Tardes, más buenos de días. 27 años, ya arriba de 27 años de experiencia utilizando los sistemas Compact y sobre todo pues que es de profesión contador público. Entonces esa mancuerna ha ayudado mucho en las implementaciones. El día de hoy tenemos el taller, lo que es el cálculo de aguinaldo y pues aprovechando un comercial, la semana que entra, el mismo jueves y a la misma hora, como decían por ahí entre los anuncios, tenemos el otro curso también gratuito si gustan inscribirse sobre el cálculo anual de sueldos y salarios. Entonces, durante el curso del chat pueden poner sus preguntas y tienen duda o levantar la mano con toda confianza y vamos a agregar los correos de Gaspar de un servidor para el que quiera decir, ¿sabes qué? Ahorita no me doy chance de hacer la pregunta, pero me quedé con esta dudita. Con toda confianza nos pueden mandar un correíto. Pues sean bienvenidos. Vamos a iniciar el curso. Pues adelante, Gaspar. Te dejo micrófono abierto con la audiencia. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por participar en este taller. La intención, muchachas, muchachos, es que pues aprovechemos la herramienta y obtengamos el proceso del aguinaldo de una manera correcta, segura y que estemos en cumplimiento con nuestras obligaciones fiscales de entregar el aguinaldo en forma oportuna y en forma correcta calculados los impuestos, ¿sale? Entonces, déjenme presentarles un poquito del tema de aguinaldo. Digo, el tema de aguinaldo, nosotros como contadores, pues ya conocemos la base de cuál, cómo se origina, quiénes están obligados, pero por aquello de si un usuario quisiera recordar la base, se las quiero presentar para que ustedes tengan el fundamento. Ya ves que de repente un que otro empleado nos pregunta, oye, ¿por qué me salió tan poquito de aguinaldo? ¿O por qué me quitaste tanto de ISR? ¿Por qué a un compañero le quitaste de más y a mí, le quitaste menos y a mí más? Todo ese tema, nosotros como contadores o como recursos humanos, pues tenemos que tener el conocimiento para poder contestarles y dejar seguros a nuestro personal y que no haya duda de que estemos haciendo incorrectamente el proceso. Voy a presentarles una pantalla. Permíteme tantito, nada más. Voy a compartirles la presentación. Y ojo, muchachos, quiero también revisar que ustedes estén seguros de cómo deja compartir pantalla, que ustedes tengan si está grabando bien correctamente y acumule correctamente para impuestos sobre la renta, ¿eh? Déjame compartir pantalla 2. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Si me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, 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 está sí se bien. ve. Sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Cálculo de aguinaldo. Ok, ¿qué vamos a ver? El marco legal, ¿no? De las obligaciones de las empresas según la Ley Federal de Trabajo, a quienes están obligados a pagar las empresas y los derechos de los trabajadores. Plazos mínimos y proporcionalidades. Casos especiales cuando exista lo que es, pues, incapacidades, faltas, o en el caso de los ingresos variables, ¿no? También hay un tema de que tenemos colaboradores de repente que no tienen un sueldo fijo, es variable y sobre qué base debemos de pagar también, ¿no? ¿Qué tenemos que revisar en el sistema para que nuestro cálculo sea el correcto? Es decir,
los empleados, qué percepciones, deducciones, el proceso que tiene el sistema del ISR, eh, revisar la tarifa del ISR, que obviamente si ya están actualizados en su versión de nómina, no hay de qué preocupar sobre ese tema, ¿no? Configuración del proceso de cálculo en aguinaldo, si tengo diferentes periodos, semanal, quincenal, qué incidencias voy a descontar, los métodos de cálculo y cómo se calcula, ¿no? Muy bien. Y también vamos a ver lo que es el timbrado. Ojo, porque de repente hay gente que no me timbra el aguinaldo y de repente llegan los avisos por la autoridad de que incluso por acá nos han comentado de que dicen, oye, me llegó un aviso de parte del Hacienda, del Estado, del impuesto estatal. Ah, caray, ¿cómo se dio cuenta? Ah, porque fíjate que incluso del PTU, miento, de que estando, ya ves que nuestras declaraciones manifestamos un reparto de utilidades a entregar, y si no se timba en el periodo, pues la autoridad dice, oye, ¿qué pasó? No me has enterado de impuestos sobre esas percepciones si es que lo pagaste, ¿no? Estando obligado, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que ahorita el tema de timbrado debemos tener la certeza de que lo estamos haciendo bien, porque hoy en día el timbrado viene e informa a Seguro Social. Si el aguinaldo lo estás pagando sobre una base diferente, pues el seguro dice, ah, caray, oye Jesús, resulta que el aguinaldo que tú pagaste, sobre la base que tú pagaste, yo tengo un salario diario muy diferente y me lo tienes fijo. Tenemos que cuidar ese punto. Incluso, imagínate, de repente que le dijeran a Alberto, vamos a suponer que Alberto Félix tuviera asimilables. Y es bien sabido que el asimilables a salario, pues no tiene derecho a aguinaldo. Pero ¿qué crees, Alberto? En la práctica, de repente, la figura asimilables a salarios, los dueños de empresas a veces en periodos de prueba o por no pagar un poquito más de contribuciones de obligaciones sociales, lo dan de alta bajo el régimen de honorarios asimilables. Y es nosotros como contadores, pues sabemos que el honorario asimilable es que no presta el 100% sus ingresos, dependan de la empresa que lo contrató, y tú le haces la retención como honorarios, no teniendo subsidio, derecho a subsidio del empleo, pero ese trabajador ni tiene derecho a vacaciones, ni tiene derecho a aguinaldo. Entonces, pero suponiendo que el jefe de Alberto le diga, Alberto, ¿sabes qué? Sí, dámelo de alta como aguinaldo, perdón, como honorarios, y en diciembre págale el aguinaldo que le corresponda. Si Alberto le paga por a este aguinaldo, pues obviamente está incorrecto. Ah, pues, ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendríamos que no me hacer? sirvió. Verán, voy a silenciar a todos y levante la mano cuando tenga una duda. Se permite tantito. Ahí está. Listo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pagar, si ustedes van a pagar un concepto de ¿cómo se llama? De aguinaldo en asimilables, páguenlo con el concepto de honorarios asimilables, no como aguinaldo, ¿va? Muy bien. La diferencia, vamos a ver, entre cálculo y el sistema, pues, ¿qué pasa si tenemos mal configurado el concepto, periodos incorrectos? Toda esa parte que necesitamos saber nosotros, ¿no? Y el checklist al final. Así que, obviamente, eso es lo que vamos a revisar ahorita para que ustedes queden bien preparaditos, ¿eh? Muy bien. ¿Qué dice el marco legal? El artículo 87 dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independiente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del tiempo trabajado. Ojo en este punto, ¿no? Obviamente, si yo contrato a un trabajador el 1 de diciembre y llega el 20 de diciembre o el día que ustedes vayan a pagar aguinaldo, pues tendrán que pagar el aguinaldo proporcional, ¿sí? ¿Sale? Del aguinaldo. Ahora.
si está trabajando o no. Ahí difiere un poquito, por cuando finiquitas a un trabajador, obviamente le pagas las partes proporcionales que tiene derecho el trabajador, como cuáles, las vacaciones que no ha gozado, la prima vacacional que no ha gozado, y el aguinaldo proporcional desde el 1 de enero o desde su fecha de ingreso a la fecha que lo estás finiquitando. Recordemos que el aguinaldo es sobre los días trabajados. Ok, ahora, ¿qué dice la ley de impuesto sobre la renta sobre los aguinaldos? Y trata mucho bien de las gratificaciones. Dice, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario podrán exentarse hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Ojo, la exención, tratando de salario mínimo, recordemos que hace un tiempo ya, las exenciones para impuestos sobre la renta no son la base del salario mínimo general del área geográfica. Qué padre, imagínate que no sé, Danir tuviera empresas en franja fronteriza. El salario mínimo en franja fronteriza es muy alto y la extensión, qué padre que fueran salarios mínimos. Pero desafortunadamente la autoridad dijo, no, Danir, no es sobre el salario mínimo hoy en día, hoy es sobre el valor de la UMA, que están alrededor de 113 y feria, ¿no? ¿Va? Entonces, qué padre que estén exentas hasta 30 días, sí. Es decir, que si un colaborador tiene poquitos días de derecho a aguinaldo y no rebase 30 UMAS, están exentos. Ahora me van a preguntar ustedes, imaginemos, no sé, que Janet, por ejemplo, tuvo, pues, la política, por decirlo así, y bien padre, Janet, yo quiero trabajar con Janet, van a decir, porque Janet no paga 15 días de aguinaldo. ¿Cuántos días creen que paga? 30. En su anuncio cuando contrata dice prestaciones superiores a las... Qué suave, ¿no? Pero ¿qué crees? Resulta que dice Janet, Gaspar, quiero pagar un periodo de aguinaldo. Incluso lo pagó en el Buen Fin para que compraran cosas. Janet, qué suave, ¿no? Y paga 15 días de aguinaldo en eso. Y otros 15 en diciembre, los primeros días de diciembre. Y los colaboradores dicen, y se va a enfrentar un temazo ella, ¿no? Janet. ¿Por qué? Porque cuando pagó ahorita decía la ley de impuesto a la renta, que exenta 30 UMAS en las gratificaciones. Pero lo que no dice es que por cada aguinaldo que ustedes paguen es decir, en el año. ¿Qué quiere decir que Janet, cuando pagó su aguinaldo, el Buen Fin o el ahorita en 30 de noviembre, esos 15 días están exento 30 UMAS. Y si un trabajador, voy a pensar que tenía un buen sueldo, digo, yo quiero trabajar con Janet, dice, ¿no? Que me pagara 1,000 pesos diarios. Ah, perfecto. Pagas 15,000 pesos. La exención de 30 UMAS te la acabaste ya. Y me quitó un ICR. Y en diciembre, cuando me volvió a pagar otros 15 días, pues, ¿qué crees? Me quitó más ICR. ¿Por qué? Porque la parte exenta se la acabó. Entonces yo digo, oye, Janet, ¿por qué me estás quitando más ICR? Si el noviembre me pagaste la misma cantidad y me quitaste menos ICR. Y ahora en diciembre me pagas la misma cantidad de aguinaldo y me quitan más ICR. Está mal tu sistema, Janet, ¿qué andas haciendo? ¿O lo estás haciendo mal? Y me decía, Janet, ey, 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 tranquilo, Gaspar. Es que mi sistema está pegado a ley. Y ya le va a explicar todo lo que acabamos de decir nosotros ahorita, ¿no? Que la exención solamente son 30 en el año. Tú rebasaste en tu primer aguinaldo y en el segundo, pues ya, listo. Y pasa mucho también, ejemplo, imaginemos que Lore contrata a un trabajador de enero y lo finiquita en junio. Y cuando lo finiquitó en junio, ¿qué crees, Lore? Pues el, la exención de 30 más se lo acabó. Lo recontrato en agosto. Y lo que le pague de agosto a diciembre de aguinaldo, pues ya está grabado. Si le pagara 100 pesos, oye, no rebasa 30 UMAS. No, pero es que cuando lo finiquitaste se lo acabó. ¿Por qué me está quitando ICR más? Y Lore, bueno, te lo acabaste, Lore, en la finiquito. Entonces,
Recordemos, pues nada más quiero acentuar esto por aquello de que si un colaborador a ustedes les pregunta ese tema, ¿sale? Alright. Very good. Ahora, muy bien. ¿Qué es necesario contar con los siguientes elementos? ¿Qué ocupo? Días del año. Y ojo con esto, muchachos. ¿Qué pasa si tratándose de nóminas quincenales? Pues de primero al 31 de enero, 365 días del año, o si fuera año bisiesto, 366. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Agustín tuviera nóminas semanales? Me va a decir Gaspar, oye, Gaspar, me va a decir Agustín, pues son 365 días. Y yo te preguntara, Agustín, si pagaste la semana, si vamos a suponer, ¿qué pasa? Agustín, tus semanas, puede ser que pagues de jueves a miércoles o de lunes a domingo, pero ni inicia el 1 de enero ni termina el 31 de diciembre. En el año, normalmente pagamos 52 semanas. O bien, pagamos 53 semanas de acuerdo en la fecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en ese tema? Los días no son 365, ¿verdad, Agustín? Si yo multiplico, Agustín, saco mi calculadora y digo 52 por 7 son 364 días. Oye, ¿y si son 53 semanas? 53 por 7 371. Bueno, eso es, les voy a explicar por qué tienen que tomar en cuenta esa parte, ¿eh? Y las incidencias en el año. Ok, las incidencias en el año. Haz una pregunta, Noemí, no había visto el comentario. ¿Cómo podrán conectarse? Fíjate que creo que se me pasó prever que el Zoom a aceptar un poco más, pero no te preocupes, ya, Noemí, te voy a compartir el curso grabado para que lo puedan ver y cualquier duda a la orden, ¿eh? ¿Sale? Entonces, este link, este curso lo estamos grabando y se lo compartimos con mucho gusto en caso de que ustedes quieran acudir a una duda o algún tema, lo pueden ver cuando ustedes gusten, ¿sale? Muy bien. Ahora, cálculo de aguinaldo. ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se calcula? Para determinar los días del año se debe de considerar el primer día del ejercicio para trabajadores que elaboraron todo el año completo. En caso de haber ingresado posteriormente, se tomará la fecha alta o reingreso. Eso, ni nos preocupemos, eso lo hace el sistema, muchachos. Nada más ustedes tengan bien la fecha de alta del colaborador. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me van a preguntar, oye, Gaspar, fíjate que tengo una empresa. Digo, como en todo, ¿no? Hay de hay de chile, mole y como y de manteca, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué pasa si, no sé, a Basic, su empresa, creó otra empresa, no sé, que dijo, ¿sabes qué, Gaspar? Me dice mi jefe que vamos a abrir otra empresa, pero los colaboradores que yo tengo los voy a pasar de la anterior empresa a mi nueva empresa. Entonces Basic tiene que tener cuidado de un tema, porque ahí se habla de una sucesión patronal. ¿Sale? Entonces, ¿qué es esto? Que Basic ¿qué deberá Basic? Respetarle la antigüedad y derechos a estos colaboradores. Es decir, el aguinaldo, si yo lo, vamos a pensar que Basic en julio de este año hizo la sucesión. Para efectos del IMSS, ella tiene otro registro patronal nuevo. Para efectos del IMSS, ella lo ingresó con 1 de julio, pero está respetando porque hay una asociación patronal. Quiere decir que el aguinaldo no va a pagar 15 días, porque no finiquitó en la otra empresa. Lo está haciendo sucesión, es decir, continuando, a menos que haya hecho un finiquito en la otra empresa, que a lo mejor no creo, ¿verdad? Porque imagínate, si veis si tuviera un trabajador que tuviera más de 12 años trabajando, alcanzaría prima de antigüedad y más cosas. Entonces, le es más caro, ¿no? Entonces, ella hizo su asociación patronal. Obviamente, Daisy, como muy buena contadora, dijo, ok, Gaspar, hice la asociación patronal, yo voy a cuidar que le voy a pagar no los aguinaldos de julio a diciembre, sino completos.
¿sí? Y aparte, el factor de integración con que lo estoy ingresando no es el de vacaciones de un año por 12 días. Es el factor de integración, se lo voy a calcular sobre cuál. Dijo, dice, pues por los antigüedad de la prima vacacional correspondiente a las vacaciones que tenga el trabajador. Si tiene 8 años, pues le tocan más días de vacaciones. Y por ende, su prima vacacional tiene más días. Y por consecuente, el factor de integración es más alto. ¿Va? Entonces, eso es lo que tendríamos que tener cuidado en escenarios muy, muy especiales. No digo que no existan, eso pasó mucho, ¿se acuerdan cuando salió el outsourcing que lo quitaron? Eso pasó mucho, ¿eh? Ahorita en la actualidad, pues ya la figura de outsourcing no se ocupamos, no la ocupamos. Ya las empresas pagamos salarios, contratamos y pagamos salarios normales, ¿no? Y con los contratos. Muy bien, el cálculo del aguinaldo. Son causas de suspensión temporal de obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, y la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria y el arresto del trabajador. Recordemos que las incapacidades por enfermedad general, permisos, sin goce de sueldo y faltas injustificadas no acumulan para días de aguinaldo. Ojo con este puntito, ¿no? Hay patrones que para incentivar que no falten los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen muchas incidencias de falta porque son trabajadores de obra o que se nota mucho en que si faltan o que son muy faltistas, obviamente sí castigan y pagan el aguinaldo de acuerdo a este principio. Pero imagínate Lore, que tiene nómina administrativa y falta de vez en cuando un trabajador o se enfermó un trabajador y tuvo 3 días. Ella decide pagar completo el aguinaldo de acuerdo a los días del ingreso a la fecha que está pagándola, sin considerar eso. Eso es opcional. Ojo, por default, por ley sí se debiera descontar. Pero ya el criterio, o como decimos los contadores, el lado humano de la empresa, a veces pagamos, ¿no? Completo, sin descontar estas incidencias. Todo depende, obviamente, de cada empresa, ¿eh? No, no creas que es un criterio general. Bien. Ojo, aquí es donde empieza lo bonito, muchachas, muchachos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la base que tenemos que pagar para el aguinaldo? ¿Sí? ¿Cuál? El salario de prestación dependerá del salario de base de cotización. Es decir, si el empleado tiene salario base de cotización variable, Compac y Nóminas tomará el salario variable. Si el empleado tiene un salario mixto fijo, se tomará sobre el salario diario. Ese es el criterio que tiene Compac y Nóminas y por default viene así. Pero si ustedes dijeran, oye, Gaspar, fíjate que yo quiero pagarlo sobre otra base, yo le preguntaría. Imagínate que Alberto Félix me dice, oye, Gaspar, fíjate que en el seguro yo los tengo registrados, trajo un ejemplo, con el mínimo. Pero yo le pago otra nómina, pago una complementaria, pago por fuera. Hay manera de que el aguinaldo lo pague sobre tu salario diario. Yo le dijera, oye Alberto, no Alberto, así como pagas tu nómina complementaria, que no creo que sea el caso, ¿no, Alberto? Porque aquí somos pura gente de derecha y no pagamos nómina tan complementaria. Pero bien, hay gente que por el tema de costo de seguridad social paga la nómina fiscal, decimos, y luego, este, Y luego tenemos el tema de que hay una nómina complementaria. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar ahí en ese caso? Que vas a pagar el aguinaldo sobre su salario diario nada más. Pero imagínate, Alexia es diferente. Alexia paga el salario diario y paga un bono de asistencia y paga un bono de puntualidad. 10% de salario y 10% de puntualidad. Y no rebasa sobre el salario de base de cotización, lo paga sobre el salario diario. Recordemos que para seguridad social, es decir, para el IMSS,
¿Qué no graba, Alexia? Bien fácil. 10% de asistencia, 10% de puntualidad. ¿Cuál es el tope, Alexia? El 10% por el salario base de cotización por los días trabajados. ¿Ok? Ese sería el tope. Si la pagas por el salario diario, nunca rebasarías, Alexia. Nunca rebasarías. Eh, Muy bien. Entonces, pero si dices, Alexia, oye, Gaspar, fíjate que yo quiero pagar como forma parte de su salario, si yo contrato a un trabajador y le digo, vas a ganar 300 más el 10% de asistencia más el 10% de puntualidad, el trabajador como cuota diaria entenderá que gana 360 pesos. 30 de asistencia, 30 de puntualidad y 300 de diaria, 360. El aguinaldo que espera esa persona, le dice, es sobre 360, 360. ¿Puedo cambiar la fórmula? Sí, puedes cambiar la fórmula. ¿Sale? Entonces, sí se puede. Pero por favor, viene por salario diario, ¿eh? Entonces, nomás para que consideren ese puntito, muchachas, muchachos. Aquí viene. Días del año menos incidencia, 365 menos 12, pues nada, 353. Y 353 entre 365 me da un factor. Por los días de aguinaldo que tienes, ojo, si pagas 15 me dirá, no sé, Lore, me dice Gaspar, yo tengo diferentes tipos de prestaciones, las de ley y listo. Pero ¿qué pasa? Y si Andrea tiene, fíjate que Gaspar, a los de confianza, de nivel, no sé, nivel ejecutivo, qué fifino, Andrea. Imaginemos que Andrea tiene otro nivel de jefes, y a los jefes les paga 30 días de aguinaldo, no 15. No es parejo para todos, pues vaya. O imagínatemos que Andrea tuviera sindicalizados, entonces ya no serían 15, a lo mejor el aguinaldo sindicato logró obtener más días de los de prestaciones de ley y pagas 30. Entonces, esto cambia, ¿sale? Muy bien. Y obviamente esa proporción por los días trabajados por el salario diario le da el sistema. Esta fórmula, no se mortifiquen, la hace el sistema, ¿sale? Ojo, ¿qué debo considerar ahorita en mi sistema? Número uno, el cálculo del PTU, perdón, el cálculo del aguinaldo, que lo tenga habilitado. Y ojo, ¿qué debo revisar en mi trabajador? Ojo, yo debo revisar, a ver, Gaspar, ese trabajador, ¿qué base de cotización es? ¿Mixto o variable? Si es mixto o fijo, va a pagar el aguinaldo sobre este salario diario. Y ojo, tiene que tener habilitado esta parte de aguinaldo. Si yo le dijera, imaginemos que le dijera, oye Ángela, imaginamos que tú contratas a un trabajador y que le pagas anticipo de sueldo, anticipo que diste la nómina a un accionista que le quieres pagar nóminas y le pagas anticipo ¿cómo se dice? De rendimiento, pues, hombre, ¿no? Se llama no vía nómina, pues no es sueldos. A ese trabajador, si tú le dejaste cuando lo hice de alta, por default viene aguinaldo. Aquí, ¿qué tenía que hacer Ángel aquí? Quitarle la palomita. Igual, si Ana Karen tiene en su empresa asimilables, obviamente la parte de cálculo de aguinaldo también la deberá quitar. Igual que el PTU, ¿sale? ¿Sí me expliqué? Entonces, tengo que revisar esto que está ahí, ¿sale? Muy bien. Entonces, así funciona esto, muchachos. ¿Qué sigue? A ver, Gaspar, ya revisé eso en mi catálogo de empleados. ¿Qué más debo revisar? Y ahí está, ¿no? Lo mismo que les decía a ustedes, ¿eh? Tablas de prestaciones. Y aquí yo les decía, de confianza, son 15 días de aguinaldo. Bien facilito. Ok. Oye, Gaspar, y si es sindicalizado, puede que sea, o incluso otra, ¿eh? Puedes crear otras más, las que tú quieras, como le quiera poner a Andrea, si tiene
ejecutivo, un plan para prestaciones para ejecutivos, que le ponga ejecutivo. O para directores, para como quiera ponerle el nombre. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa debo revisar? Por default, el concepto que ya viene configurado como aguinaldo en su sistema de nóminas es el concepto número 24 y dice aguinaldo. Qué bien, perfecto, perfecto, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran otro concepto que crearon, porque ese ya no lo quieren tener, voy a empezar por las razones. Digo, no es el caso, la mayoría tiene asignado el 24 y ya viene con todas las fórmulas, ¿sale? Entonces, aquí viene ese tema, ¿sale? Lo tendríamos que poner aquí con revisarlo. Si lo cambian, aquí lo tendrían que cambiar. Muy bien. Y luego, vamos a ver, en opciones, es la pestaña de aguinaldo. Y ahora sí, ¿qué vamos a revisar aparte en el sistema? Procesos, aguinaldo. Obviamente aquí agregaría los tipos de periodos. Y hay un tema que nadie lo sabemos, pero todos lo ponemos. Imagínate. Si yo pago el aguinaldo ahorita, que es ahorita, 27 de noviembre, voy a pensar que soy bien buena onda y quiero adelantarme los aguinaldos a todos mis colaboradores y lo pago el día de hoy. Pero, pues yo no sé, María Luisa, si en un futuro los voy a finiquitar. Si alguien le paga el día de hoy y el día de mañana me hace la renuncia o el 1 de diciembre. Pues ya, yo consideré que va a restar el año como trabajados. Es decir, le pagué todo el aguinaldo completo considerando de enero a diciembre, si es que el trabajador trabajó, porque yo no sabía que iba a trabajar hasta diciembre. Pues ni modo, dije, pagué un poquito más del aguinaldo. Ahora, voy a pensar que a María Elisa le pidieron que hiciera un proceso de aguinaldo para ver cuánto pagaríamos de aguinaldo y poder destinar de nuestros recursos ese importe. Voy a pensar que a María Luisa le dijeron, calcúlamelo nada más, no quiero, no lo pagues ahorita, más quiero saber cuánto. Primera recomendación que le haría a María Luisa, respáldalo, haz el cálculo y recupera tu respaldo. Y ten en cuenta lo siguiente, María Luisa le dijera, si tienes interfazado con Compact, y estás descargando. Si recuperas un respaldo, te borras si descargaste más XML en contabilidad o si timbraste en comercial donde estuvieran ligados. Entonces, haz una pauta, haz una pauta donde no estés usando los sistemas. ¿Por qué te recomiendo esto, María Luisa? Me habla un cliente ahorita. Oye, Gaspar, fíjate que en los 1 de noviembre me dijo mi jefe, oye, calcúlame los aguinaldos, ¿cuánto voy a pagar para guardar dinero para en diciembre tener para pagar? Y sí, lo hizo la muchacha. Pum, pum, en periodo extraordinario y le puso fecha futura a diciembre. Y ahorita que quería pagar, me dice, oye, Gaspar, estoy revisando. ¿Qué crees, María Luisa? ¿Qué pasó? Que yo finiquité un trabajador, pero cuando el 1 de noviembre hice la simulación de un cálculo de aguinaldo, ¿qué creen que pasó, Marisa? Pues se quedó grabado ese aguinaldo. Y cuando tú lo finiquitaste, le pagaste el aguinaldo, suponiendo que lo finiquitó el 10 de noviembre, hizo la simulación el 1 de noviembre. Y el 10 de noviembre lo dio de baja. Cuando está revisando el aguinaldo que va a pagar hoy el 30 o los 1 de diciembre, se percata que está ahí aguinaldo a empleados dados de baja. Pero es por eso, porque no respaldo y no recupero. ¿Qué es lo que tendría que hacer esa persona? Bien facilito. Entra a recibos de empleo baja y le da control suprimir y listo, lo borra y no ha pasado nada. Pero para evitarnos este problema, si ustedes quieren hacer una simulación de cálculo de ISR y no les afecte, sobre todo cuando hay mucho volumen de empleados, muchachas, muchachos, cuando son 5 8 empleados, 10 pues no pasa nada, me percato muy fácil. Pero cuando estamos hablando de un volumen, como dice María Lisa ahorita en un mensaje, me dice, oye, hay un reporte que nos dice el sistema, ¿quién te ha instalado como PTU y aguinaldo? Ahorita te voy a decir, ¿eh? En caso de muchos, podemos sacar vistas. Y no nada más eso, María Lisa, las vistas que trae Compaquinomia te van a parecer fabulosas.
Hay un reporte hoja electrónica que vas a decir, wow, ¿por qué no lo sé usar, Gaspar? Me voy a escribir un curso contigo para que me enseñes a hacer reportes a lo loco, como se dice, ¿no? No, a la medida, pues vaya, ¿no? Hay muchas cosas que pueden aprender de compa aquí nóminas, ¿eh? Yo me encanta tanto que me viajo, ¿eh? Muy bien. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿eh? Muy bien. Ah, perfecto, Ana Gabriela, qué bueno que me dices, porque sí, para tenerte en cuenta, hay un curso intensivo que te va a encantar. Te voy a mandar, te vamos a compartir el temario y vas a decir, quiero hacerme experta en compaquinomias, vas a decir, quiero conocer todo el alcance que trae esa maravilla, porque a veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hacemos las nóminas como nos enseñó la persona que nos heredó el puesto. Obviamente pues lo hacemos simplemente con lo que nos enseñaron. Pero alrededor de toda la nómina hay muchas obligaciones que cumplir. Si yo le dijera, Lisette, ¿qué crees, Lisette? Necesito que me hagas una compulsa. Me voy a viajar. Y Lisette, pues ya aprendió, ¿no? Pero si yo le digo, Lisette, hazme una compulsa. Quiero ver los empleados de Suba, la liquidación del IMSS que me llegó de Suba, con el ITSE y con Compa aquí nóminas. Dime cuál es la buena y dime si lo conciliaste. Quiero saber, Lisset, que concilias. No quiero que pagues nomás lo que viene en la hoja de liquidación del ITSE. Demuéstrame que lo conciliaste. Oh, bien, pesucas, ya Lisset, va a decir, aquí está para mi amarra. Ah, mira qué bueno, fíjate que Laura, Lisset, me interesa el curso con gusto, se los compartimos, ¿eh? Muy bien. Aquí les vamos a compartir un temario. Pero bueno, eso es lo que les decía que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Siguiente. Ojo, ¿qué me van a preguntar ustedes, Gaspar? ¿Qué es más bueno? ¿Quitar el aguinaldo con el ISR del reglamento, del artículo 134, o con el ISR mes que venimos? O me preguntará, Basie, oye, Gaspar, fíjate que yo lo quiero pagar junto con la semana y qué me afecta y quiero acumularlo al mismo ICR. ¿Se puede? Sí, sí se puede, Daisy. Pero considera lo siguiente. El aguinaldo es una percepción en el año. Si yo lo quiero acumular en el mes de diciembre junto con su periodo de nómina normal, ¿qué crees que pasaría, Daisy? Se eleva la base, ¿verdad? Y al elevarse la base, ¿qué crees que pasa? Recordemos que entre más gana un trabajador, más ICR a descontar. Incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, que de repente, no sé, a Sandra incrementó el salario de un trabajador, un poco. Y resulta que dice Sandra, ¡a la torre! Gana menos ahora. ¿Por qué? Porque la cuota fija, como brincó por poquito a otro tabulador de límite inferior, la cuota fija es más alta. Y el ISR, la tasa de ISR es un poquito más alto. Entonces tenemos que subir más para poder que el trabajador perciba un incremento. ¿Sí? Entonces, por eso es que el sistema, ojo, por eso es que el sistema, muchachas, muchachos, recomienda el ISR del reglamento ICR artículo 174. ¿Va? Y hay muchos casos como diferentes. Imagínate que Rosario me dijera, oye, Gaspar, fíjate que mi jefe me dice, no sé, me voy a viajar. Y sé que Rosario, si es Rosario Morales, tiene un jefe que le pide las perlas y ya tiene que subirse a la altura, ¿sí? Porque tiene un jefe que sabe mucho, ¿no? Y Rosario también tiene que saber mucho. Entonces, le dice, Rosario, hay la manera de que pudieras pronosticarme si hay un ICR a cargo al anual. Qué bien lo conoce, dice, sí, Rosario, muchos años tengo conociéndolo, ¿eh? De diferentes empresas, ¿eh? Eh, entonces, te decía, hay manera de poder proyectar un cálculo si con el aguinaldo y todo hay un impuesto a cargo. ¿Podemos verlo? Sí, sí podemos verlo. Y ahorita se los voy a platicar. Así que
bien suave está esto, muchachos. Digo, en el tema de que le vamos a dar el aguinaldo del cálculo anual de siguiente semana, inscríbanse por favor. Está muy bueno porque pues, a todo mundo estamos obligados a hacer un cálculo anual, ¿sí? A menos que tu empresa haya iniciado operaciones después del 1 de enero, que no tengas el año completo, ¿no? Y bien, vamos a correr el aguinaldo. Pero bueno, esto muchachos se los voy a enseñar en el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Va? Aquí viene lo interesante, muchachos. Pero ahorita les pasé eh, pequeñas píldoras de lo que a veces acontece en el tema ¿cómo se dice? De sistema en la vida real, ¿cómo se dice? ¿No? De los cálculos a lo que nos enfrentamos a la hora de hacer un cálculo. Bueno, entonces, ¿cómo lo haces en el sistema, Gaspar? ¿Cómo lo haces en el sistema? Excelente. Mira, muchachos, yo sé que ustedes están en la nómina, que ya están pues ya a finales de noviembre, ¿no? Muchos estarán en la nómina 48. Ah, desde que llegué, le he terminado. ¡Ay, qué bien, Rosario! Me da gusto que le hayas enseñado. Digo, has sido buena cliente en muchas empresas que has estado también tú. Muy bien, me da gusto, Rosario. Me lo saludas igual. Les decía, ahorita muy probablemente ustedes estén en la semana número 48, ¿sí? Si manejan semanales, si manejamos quincenales, déjame ver en qué quincena estamos. Uy, me atrasé, aquí estoy en mayo. Bueno, pero estamos ahorita a la del 30 de noviembre, 22, dice María Luisa. Muy bien, muy requete bien, María Luisa. Marisa Guevara está en Monterrey, María Luisa. Sí es Luisa Guevara, nuestro cliente de Monterrey. Sí, perfecto, excelente. Gusto saludarte, ¿eh? Mira, si estamos en la 22, voy a autorizarla. O bueno, lo voy a dejar así, pero tomen en cuenta algo. Muy bien. Tomen en cuenta algo. María Elisa, cuando vengas a Hermosillo, ¿conoces Hermosillo, María Elisa? Porque se pelean los regios. ¿Quién tiene la mejor carne? ¿Si Sonora o Hermosillo? Que si que tú ya conoces, María Elisa, Hermosillo. Y muchos regios dicen, Marisa, que los mejores tacos están aquí en Sonora, ¿eh? Y Víctor lo confirma, mira, Sonora, dice, ¿eh? Tenemos buena carne, ¿eh? Cuando vengas, que te lleven a Hermosillo. Quienes estamos aquí, hay muchos, hasta cualquier carreta tiene muy buenos tacos, pero ve al Palomino si te va a encantar, o el stick del Herradero o algo, ¿no? Pero hay mucho, aquí la verdad es que hasta restaurantitos pequeños tienen muy buena. Cuando viajas a otras ciudades y pruebas tacos de carne asada, dices tú, no, no, Sonora. Muy bien, regresamos al tema de cálculo. ¿Qué debo revisar entonces? Decíamos, primer paso en archivo, nuevo, empresa. Pónganse atentas, muchachas, muchachos. En la pestaña opciones lo que decíamos, ok, Gaspar, el concepto sí es el aguinaldo. Perfecto, ya lo tengo. Muy bien. Segundo punto, en catálogo, conceptos, aguinaldo. Ojo. Si ustedes tienen una empresa creada en Compa, por default te va a tener la gratificación anual, la clave agrupadora SAT. Pero por ahí se me ha pasado, y digo, el error de dedo existe que si le cambian aquí, por ejemplo, a otro concepto o algo, pues tendrían, nada más cerciórense, obviamente va a estar bien, pero no está de más la recomendación de que sí tenga el concepto ¿cuál? La clave agrupadora aguinaldo. Esta clave. Número uno, perfecto, Gaspar. Importe total. ¿Qué dice el sistema? La fórmula dice percepción aguinaldo valor por B salarios prestaciones.
Muy bien. Decíamos, por mes salario prestaciones es tratándose de fijo por salario diario, tratándose de variable por el salario base cotización. Y recordemos que un variable, pónganse atentos, ¿eh? Voy a poner a, no sé, es que eso dice el lugar, ver datos del empleado y dice mixto, pero aquí su salario base cotización es 928. Pero si hubiera hecho una modificación, estoy en el bimestre, espérame, estoy en la quincena, déjame poner uno semanal, déjame abrir uno semanal. Periodo extraordinario. En semanal, ¿qué trabajadores tenemos? Fernanda Nava Jaime. Voy a hacer el periodo extraordinario. Periodo extraordinario, ¿qué debo revisar? Pónganse atentos en esto. De esto pasa mucho en muchas empresas, que como si no lo autorizo, cada vez que yo entra me pide la fecha. Ah, la voy a pagar el 5 de diciembre. Y listo. Y vuelvo a entrar. Y cuando vuelvo a entrar, oiga, para no la pagué el 5, la quiero pagar el 7 de diciembre. 7 de diciembre. Pero ojo, ¿qué hubiera pasado? Voy a pensar que Ángela pagó reparto de utilidades. Y reparto de utilidades lo hizo en mayo, pero no lo autorizó. Quiere decir que a veces, como no lo autorizó, decía mayo 5 de mayo de 2025. Y así decía. Digo, aquí ya no puede porque hay una fecha posterior, anterior, si hay, no puedo hacer un periodo extraordinario con fecha antes. Es decir, si María Luisa me dice, Gaspar, ¿qué crees? Se me olvidó pagar un bono en julio. Y ya, nomás ya soy en noviembre, ¿puedo pagarla? Híjole, no. Tenía que cancelar un recibo de la nómina e integrarlo y ponerlo. Pero no un periodo extraordinario, me dice, puedes. Pudiera, si yo me voy a periodo extraordinario, aquí yo tengo los periodos que tengo utilizados. Voy en el 11 porque el 10 dice la del PTU. Lo que quiero decirles es que cuando ustedes paguen reparto de utilidades en su periodo de mayo o junio, si fueran personas físicas, lo autoricen y lo timbren, ¿va? Y ya cuando lo estén haciendo ustedes en diciembre, pues ya tengamos y corresponda solamente a su reparto de aguinaldo, muchachos. Entonces, eso es lo que tendríamos que revisar. Entonces, ¿puede ser un periodo extraordinario de junio? Sí, Mario Luisa, sí puede, porque el último periodo fue 13 de mayo. Entonces, nomás le digo, lo cierro, me cambio de periodo y le digo 6 de junio. ¿Me permite? Sí, me permite. Pero si quiere hacerlo para cambiarlo, nada más me cambio de periodo y me pongo acá. Muchos me dirán, oye, Gaspar, a mí no me aparece esta barra, ¿cómo le hago? Sencillito, así y así. Este icono. Nada más. Laura, claro que sí, Laura, es posible borrar un periodo extraordinario. Yo hice una simulación hace unas semanas, pero tengo personal nuevo. Laura, si yo te pregunto, ¿no tienes bajas? Simplemente vuelve a correr el proceso de aguinaldo y se actualiza con los nuevos empleados. No es necesario borrarlo. Por default, en el sistema no es como que pueda borrarlo completo, ¿no? Porque si yo dijera periodo extraordinario, borrarlo, no existe la manera, Laura. Tendrías que abrir en la prenómina, aquí, si hubiera el aguinaldo, pues aquí lo tendrías que control suprimir, borrar a cada una de sus percepciones y sus deducciones. Pero, Laura, no pasa nada si no has hecho ninguna baja, vuélvelo a correr y te va a incluir los nuevos empleados. Ok, ¿qué dice Lisette? Si el periodo lo abrí con fecha del 27 de noviembre, pero lo pago el 3 o el 28, ¿hay detalle con esa diferencia de fecha? No hay detalle, Lisette. Si no lo has autorizado, como les explicaba ahorita, yo puedo cambiarlo aquí. Si te fijas, Lisette, aquí están 6 de junio. Si me cambio acá y le digo otra vez, la voy a pagar el 30 de noviembre. Y después te dice tu jefe, Lisette, no tuve dinero el 30 de noviembre. Voy a recuperar cobranza hasta el 1 de diciembre. Págala el 5 de diciembre. ¿Puedes ponerlo? Sí. Sales de aquí, vuelves a entrar y le pones 5 de diciembre. No lo has autorizado, simplemente cámbialo ahí. Ahora, siendo más concreto tu pregunta, ¿qué pasa si tú lo dejases así? Pero a la hora del timbrado,
tú le pones fecha de pago diciembre. Recordemos, muchachas, muchachos, hoy en día, ¿cuál es el que manda para que el SAT lo tome como pagado? ¿La fecha del pedido o la fecha del pago? Y todos me van a contestar la fecha de pago. Así es, Ana Gabriela, muy bien, excelente. Entonces, sin problema pudieras hacerlo de esa manera, ¿sale? Muy requete bien. Entonces, a ver, Joana Soki tiene otra duda. Déjame contestarle a Joana. Buenos días. En el caso de que se pague por el aguinaldo y no termine por el año de renuncia, se le puede descontar el finiquito. Fíjate que en la práctica, Giovanna, no se da ese tema de descontar el finiquito. Ya el trabajador dijo, pues, incluso, más bien las prácticas hasta terminamos dando una gratificación. Sin embargo, si tú quisieras descontar el aguinaldo que no le correspondía, estás en tu derecho. Puedes hacer un descuento porque pues no trabajó el año completo. Obviamente, lo que queremos es que cualquier separación, Joana, para evitar problemas, en todas las ciudades tenemos oficinas de conciliación y arbitraje, que vayas al finiquito y ahí le pongas una deducción y el trabajador esté de común acuerdo contigo que hay una deducción por concepto de aguinaldo descontado que no fue. Ahora, normalmente, Giovanna, el aguinaldo lo pagamos en diciembre. Es muy poco lo que quitarías proporcional al 5 de diciembre y te renunció el día 10 de diciembre, pues del 10 al 31 son muy pocos. Casi no hay ese problema. Pero obviamente, Giovanna, sin problema puedes hacer eso, ¿eh? Como te digo, previo acuerdo de ambos, ¿no? Déjame leer un poquito más comentarios porque me fui más recio. Marisa, te vamos a contestar también la duda de quiénes tienen señalado el PTU del aguinaldo. Muy bien. Laura dice, entonces la fecha de inicio es para ponerla del pago. Sí, sí, Laura. Acordémonos que el periodo extraordinario es de un solo día, es del 5 al 5. ¿Sale? Pero también, como les explicaba ahorita, Laura, a la hora de timbrar, la fecha del pago es la que manda, ¿sale? Elizabeth tiene un tema, mira, tengo un periodo extraordinario sin timbrar porque son ex trabajadores y no han venido. ¿Puedo hacer el aguinaldo? Ok, sin problema. Me imagino que ese periodo extraordinario, Elizabeth, son por el tema de PTU que no vinieron por su concepto y pues los tenemos pendientes. Afortunadamente, nos el Compact Nóminas trae un proceso de que tú eliges qué recibos timbrar. Así que, sin tema, Elizabeth, autorízalo, haz el nuevo. Y si algún colaborador viniera, recordemos que ya está por caducarle su obligación. El PTU, que no recolecten, o más bien que no cobren de aquí al 31 de diciembre, pierde el derecho y ese PTU se acumula para entregarlo al siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, pero si tú pagas aguinaldo el 5 de diciembre y el 10 de diciembre vino un trabajador, tímbralo. Nada más ponle la fecha de pago cuando lo cobró. Porque el SAT, si le pones en junio, va a decir, oye, fíjate que me debes ISR, Elizabeth, de junio, porque aunque lo timbres en diciembre, pues si la fecha de pago le pusiste junio, tú sola, Elizabeth, estás creando una incongruencia en lo que tú ya pagaste con lo que estás enterando, ¿sale? Truchas, o más bien, por aquí decimos así, pero pongan especial atención en el tema de la fecha de pago, ¿eh? ¿Va? Muy bien. ¿Sí quedamos claros, Elizabeth? Sí, me dice. Ismael tiene otra duda, dice. A ver, Gaspar, tengo una duda en caso de que el primer día de ejercicio de los trabajadores
es anterior a la fecha del ingreso que aparece en Compa aquí con una diferencia hasta de 4 meses. ¿Qué consejo me daría para calcular el aguinaldo de los meses que no están considerados en el sistema? Pregunta Ismael, ese tema, ¿por qué difirió tanto tiempo? Porque normalmente, pues son más o menos 7 días, no más, ¿no? Pero eh, de 4 meses es mucho, pero por el motivo que haya sido de que hayas calculado en el nómina, las nóminas en otro sistema y tú empezaste en este, ahí sí, Ismael, te sugiero que la bitácora la envíes al Excel y del Excel la cargues a Compa, que te voy a enseñar cómo, ¿no? Y, puedes editar los días, pues a lo que te explico, ¿no? O sea, finalmente, en este caso, Compa aquí Nóminas no conoce todos los días que tienen trabajados en tu sistema. ¿De acuerdo? Ahora, si conoce, voy a pensar que Ismael, tú dices al trabajador el 1 de enero, no sabes, el sistema Compact y nóminas, como no se calcularon nóminas de enero a junio y julio, lo consistes en el sistema, lo considera como días trabajados, no hay faltas. Ahora, lo bueno, Ismael, que ahora como comentario, como comercial para todos, si tengo un despacho por acá y me dicen, oye, Gaspar, yo le quiero llevar las nóminas a una empresa, pero las nóminas las hacían en otro sistema o las hacían en el SAT. Con Paquinóminas, en versiones actuales, me permite importar recibos timbrados de cualquier sistema y tendría los acumulados correctos de percepciones y deducciones. Y las otras trabajadores me la da en automático. Pero Ismael, siendo concreto tu pregunta, si tú tienes esa discrepancia en los periodos, el consejo es mandar la bitácora Excel, revisar bien tus fechas de ingresos que coincidan con su alta correcta y sacar la proporción de los días en sistema y subirlo, ¿sale? Ahorita te digo cómo. Muy bien. Entonces, ya tengo mi periodo. Listo, buenazos, listo. Ahora, ahí va. Yo ya tengo todo eso. Ah, antes de otra cosa. Andrea decía, Gaspar, fíjate que el aguinaldo, grabado para ICR, ya viene todo. Mira, si se fijan, el periodo extraordinario está exclusivo para el tema de percepciones que se consideran extraordinarias. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Como el aguinaldo y el reparto de utilidades o aquellos conceptos que tengan ISR base grabada artículo 142. Es decir, si yo quiero manejar una comisión o un sueldo que dice retroactivo lo quiero pagar en periodo extraordinario, no les quitaría ISR. Si de repente, vamos a pensar que Jesús, me dice Jesús Morales, Gaspar, fíjate que mi empresa quiere pagar otra gratificación. Aguinaldo va a pagar lo de ley, los de 15 días, pero yo soy bien buena onda, Gaspar, yo pago, a suponer, de 10 días de gratificación aparte, pero como gratificación. Y la voy a enterar al IMSS y todo, no hay problema, Gaspar, la pago. Pero esa gratificación, ¿qué crees, Jesús? No te quitaría ICR si la pagas en dónde? En periodo extraordinario. ¿Qué tendríamos que hacer, Jesús, si quisieras que grabara para ISR y que retuviera? Porque si yo hablo a un trabajador ahorita, periodo extraordinario, y voy a pensar que a Laura quiero pagarle una gratificación, bien fácil, gratificación, y quiero pagarle 5,000 pesos, y calcúlala, le digo, oye, quito este reparto de utilidades, y le digo, insértame una percepción. Y la 12 gratificación. Y calcúlamela. Ah, Gaspar, la gratificación, la nómina, le quito el ICR mes. ¿Qué crees? Agrego una deducción. Y busco, yo sé que el 45 es ICR mes, pero si yo no supiera a 45 ICR mes, pero si yo no supiera, pues aquí lo puedo buscar por, por nombre. ¿Eh? Lo subo con la flechita esta y lo voy a calcular. ¿Qué crees, Jesús? Nadita. Así te quitó ICRN, pero ojo, considerando que, mira, déjame ver, considerando un día y está incorrecto, pues te quitó mucho ICR, ¿no? Entonces, aquí sería un
un tema revisar ese proceso de cálculo del ISR, ¿eh? Entonces, sí tengan en cuenta que si ustedes pagan una compensación, un concepto que sea diferente de exclusivo de aguinaldo, habría que revisar las fórmulas, ¿eh? Lo voy a restar. Con control suprimir se borra. Aquí, por ejemplo, Lisette, si tú tenías un aguinaldo a un empleado que ya se finiquitó antes y a veces una simulación de cálculo, entras y con control suprimir se borra. Control suprimir se borra. Control suprimir se borra. Excelente. Listo. Bien, pero bueno, ¿qué dices? ¿Qué proceso hay que hacer para hacer el aguinaldo? Es sencillito. Decíamos, tablas de, ¿qué voy a revisar? Decía, ¿cómo se llama? Que me decían, oye, Gaspar, ¿puedo ver una vista o qué empleados tienen activado para no revisar uno? Aquí, si yo entro a vistas, a la primera, uno, dos, tres, cuatro, ahí su sistema tiene un módulo que se llama vista, poca gente lo usa. Y le digo, aquí está esto, está Huerta, el empleo código, el seguro social, y una vista sencillita. Se me piden el correo electrónico, se calculó. El estado de empleado, A significa alta, B significa baja, ¿sí? R reingreso. Entonces, aquí en configurar vista, yo debo de configurar vista, puedo hacer una vista nueva o del empleado que quiero. Del empleado. Me decía, ¿quién me Guevara? ¿No? Me decía, oye, Gaspar, quiero revisar qué empleados tienen derecho a PTU. A ver, déjame verlo. Cálculo de aguinaldo, sí. Cálculo de PTU, sí. Y se habilitaron dos columnas. Qué suave, mira, ¿viste? Excelente, lo guardo. ¿Quieres crear una nueva vista? O la misma, le digo. Y todos tienen la palomita, pero mira. Este empleado no tiene cálculo de PTU. Este empleado no tiene PTU. Ok, qué bonito. Y si lo exporto a Excel, Gaspar, para no estarlo revisando y en Excel ya lo busco todo. Y ya, contenido lo quiero poner. María Lisa me preguntó, ya ves, ya sabía que alguien me había preguntado este tema. Entonces, María Lisa, esto revísenlo, revísenlo. Porque de repente hay mucha gente que me quita el PTU porque, ay, Gaspar, fíjate que no trabajaron 60 días, le voy a quitar. Y el empleado se me está dando PTU. Bueno, sí, porque si es tipo contrato fijo, se considera trabajador de planta y aunque tengas poquitos días. Entonces, cálculo de aguinaldo verdadero. Reviso quienes sean falsos. Esos son los que son falsos. Sí, pero ¿qué es trabajador? ¿Por qué no estoy pagando? todo Aguinaldo, reviso el 22 y me voy y lo reviso porque pues tengo que ver si por qué no le pagué. El 022 es modalidades de contrato aquí está. Pero el tipo de régimen es asimilados honorarios. Quiere decir que ya no le debo de pagar aguinaldo. Es correcto. En su cálculo no tiene ni PTU ni aguinaldo. ¿Va? Bien, entonces voy a hacer una pregunta. Dice Ana Gabriela, creo que perdí algo, sorry. Entonces, ¿cuál es el R que debe venir este proceso? Ana Gabriela, el ISR que debe de venir es el ISR del reglamento del artículo 174. Pero eso lo hace solo el sistema. Yo les platicaba si quieren pagar un concepto adicional en este proceso, en este periodo extraordinario. Normalmente pagamos el aguinaldo solamente, ¿no? Pero si alguien quisiera, tome en cuenta esa parte. Ahora, ya tengo yo todos los trabajadores aquí. Quiero primero, número uno, ¿cómo reviso o cómo agrego la columna para visualizar?
el tema del aguinaldo. Bien fácil, bien fácil. Yo me puedo clic en F percepciones, con F7 y digo, quiero el aguinaldo, 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 el 24. Y póngase atento, le voy a dar clic aquí a la derecha y el neto lo bajo más. Pero el aguinaldo, por default, viene el puro importe, como la mayoría. Pero aquí le voy a poner valor para que ustedes puedan visualizar los días que le corresponden de aguinaldo. ¿Va? Entonces, ¿cómo le hago? Aguinaldo le puse valor y de deducciones, de la pestaña de deducciones, busco el ISR del artículo 174. Lo agrego y el neto lo bajo hacia abajo. Excelente. Bueno, recordemos que, ¿qué otro caso? Pónganse atentos, ¿eh? ¿Qué otro caso ustedes deben revisar para el correcto cálculo? Ah, las tablas de prestaciones. Si yo entro a tablas de prestaciones, ¿qué va a pasar? De ley, ya está llenando, dice 15. Al director tiene 30 días. Entonces, 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 o sea, oye, Gaspar, para saber qué empleados, ojo, aquí en otros, ustedes pueden calcular, pueden agarrar varios campos, ¿no? Si tienen cuenta pago, su sueldo diario o su base de cotización. Si digo base de cotización IMSS, puros mixtos fijos y ninguno variable. Perfecto, listo. Oye, Gaspar, y si quisiera ver eh, qué tipo de prestación le toca a cada uno. Pues son poquitos, bien fácil. En ver datos del empleado, ustedes revisan el tipo de prestación. Confianza de ley, director o director. ¿Sale? Entonces ustedes pueden cambiarlo, ¿no? Pero imagínate, tienen un montón. ¿Dónde lo harían? En las vistas, ¿verdad? En las vistas. José Arnoldo dice, si el contrato es asimilado al salario, pero cumple con horario dentro de la empresa y cumple órdenes, tiene derecho a aguinaldo. Ojo, José Arnoldo, fíjate que evidentemente sí, pero ya no tiene como un trato asimilado, sería como sueldos. Y la empresa, obviamente, ya tendría que pagar impuesto al Estado y el Seguro Social te diría, me estás omitiendo cuotas de seguro. Entonces, te digo por lo siguiente, José Arnoldo, me ha tocado lo siguiente y común, común, ¿eh? No creas que diga, ay, caso muy esporádico. De repente, cuando yo reviso el acumulado, ya ve que se acerca el anual y todos revisamos un qué, José Arnoldo, un visor de nóminas para patrón. Y en el visor de nóminas para patrón, ojo, ojo, José Arnoldo, a veces lo que tenemos contabilizado como honorario asimilado, o asimilado a honorario, a sueldos, es diferente del visor. ¿Por qué? Porque si le pagas aguinaldo, aún cuando tú timbraste el trabajador con régimen de salario, perdón, con régimen de asimilados a honorarios, ¿qué crees que pasa, Armando? En tu visor dice sueldos. Y si dice sueldos, dice eso seguro, es sueldo y no me estás pagando. Entonces, obviamente sí tiene ese derecho, como bien lo menciona José Arnoldo, pero págalo como honorario asimilable en su quincena, súmale un poco más, finalmente es variable, ¿sí? Sí. En la experiencia, en lo que se ha venido viendo, José Arnoldo, es que cada vez menos acuden a la figura de honorario asimilable porque está muy revisada en temas de impuestos. Por ejemplo, a ver, te dicen, si llegara una revisión, te dijera, número uno, al menos acá en Sonora, los honorarios similares se lo quieren grabar para impuestos del Estado. Aquí en Sonora pagamos el 3%. Entiendo que en otras partes es diferente el porcentaje.
Pero aquí las autoridades te lo asumen. Eh, y el tema de seguro social, si cumple con un horario de entrada, cumple con un horario de salida, recibe órdenes y te da todo y todo como cualquier trabajador, dice seguro. José Arnoldo, no seas loco. Intégralo, dame sueldo, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entiendo que la figura de los asimilables sí es, imagínate, José Arnoldo, yo contrato a una persona para que me ayude, un contador externo, y me dice, Gaspar, tengo tantos días que voy contigo a revisarte la contabilidad y yo te voy a cobrar tanto por revisarte estados financieros cada semana y al final te calculo impuestos y te lo determino. Voy a pensar que fue contratar a una persona así. Oye, Gaspar, pero ¿sabes qué? No te voy a pedir factura. Hay la oportunidad que me integres en tu nómina como no asimilado, porque tengo dos o tres clientes que lo hago igual, no os pido facturas. Digo, en la experiencia no se da eso, ¿están de acuerdo, José Arnoldo? Porque hoy una persona que está así, pues mejor se inscribe como reciclo y da facturas de honorarios de factura de recibos con retención ICR de 20 del 1,25 y es un paraíso de reciclo ahorita, ¿no? Para ese tipo de actividades que no rebasan 4,5 millones en el año, ¿no? Entonces, pero suponiendo que fuera la figura de eso, ¿no? O contrata para administración, cualquier tema, pues no va todos los días, no cumple con todo el horario. Ahí sí, tú le demuestras, este es un horario similar. En vez de estarle haciendo una factura, yo le pago un concepto vía nómina. Ahí está bien justificado, ¿sale? Entonces, sí tengan cuidado en ese punto. Entonces, decíamos, no sé si quede claro, José Arnoldo, si no, me dices. Muy bien, gracias. Entonces, bien, ahora sí, muchachas, vámonos al punto de la aguinaldo. Decíamos, ok, prestaciones, todo está bien, y reviso, y ahora sí, dime cómo se hace el aguinaldo. Y la verdad es que el aguinaldo, el sistema, si ustedes me dicen, enséñame a hacer el aguinaldo, yo les dijera, vete a procesos, a aguinaldo, y aquí agrégame los pedidos que tú quieres que incurran, semanal, quincenal y listo. Se fijan que el quincenal son 365 días, el semanal 364 días. Y por default, el sistema trae, y está en gris, muchachas, muchachos. Si dijera Irma, oye, lo quiero cambiar al ISR mes, no puedes, Irma, lo traes al artículo 134, el aguinaldo y el ISR. Oye, ahora, por default, el sistema trae el lado humano de considerar días que restan del año como trabajado. Pues sí, porque no sabemos si va a faltar o no. Ahora, las incidencias que están en su derecho ustedes de descontar de un periodo de aguinaldo, obviamente tendrían que agregar aquí y decir, Gaspar, faltas injustificadas y enfermedad general, accidentes fuera de trabajo y permiso sin goce de sueldo. Perfecto. Esos pudieran ser justificables que se paguen. Si alguien tiene faltas, pues te la descontara. Si alguien, es decir, si un trabajador tuvo 10 días de falta, pues ya no le tocan 15 días de aguinaldo, va a tocar una proporción. El sistema lo hace solo. ¿Sale? Muy bien. Y se fijan, son estas dos percepciones. Sugerencia, muchachos. El sistema viene así. Pero si yo soy un contador bien meticuloso y detallista, yo provisiono el impuesto estatal, lo que me pudiera tocar de este aguinaldo. Entonces le digo, agrego. Recordemos que el impuesto estatal no es una deducción al trabajador, es una obligación de la empresa. Y agrego una percepción que dijera impuesto estatal. Busco el impuesto al Estado, tiqui, 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 tiqui. Pero es deducción, deducción. Y busco impuesto estatal. Está ordenado, está ordenado. La I. No sé si está como, empieza con 2%, ¿verdad? Déjame ver cómo está. Ay, caray. Déjame buscarlo bien. Y él, a lo mejor si es. Y esta lo veo, ¿eh?
ver, 90, creo que se considera unos 90. Es obligación, por eso no lo encontraba. ¿Por qué no me decía, muchacho? No es deducción, es obligación. Quería ver si estaban poniendo atención. ¿Por qué no me dijeron, Lore? ¿Por qué no me dijiste, Lore? Sí, se lo dije al principio. Acuérdense que el impuesto estatal es lo que pagamos las empresas por la vía de los sueldos que paguemos junto con el aguinaldo. Entonces aquí se llama 2% de impuesto estatal. Y lo subo a agregar. Entonces, con esta palomita, ahí está la palomita. Entonces, ¿se fijaron? Aquí calculas el aguinaldo, el ISR y el impuesto. Si le digo procesar, me da una bitácora como esta. Ah, ok. ¿Lo puedo exportar a Excel? Sí, lo puedo exportar a Excel. Y aquí en Excel me dice el tipo de prestación que estoy poniendo aquí a cada uno de estos, los días que restan, los días de aguinaldo. Y si hubiera incidencias, este tiene tres incidencias, ¿sí? Ya le tocó 15 días y nos tocó 14,87. Muy bien. Entonces, aquí ustedes, muchachos, pueden esta bitácora guardar. Siguiente paso. En aguinaldo, calcular. Lo calcula, va a terminar de calcular y te actualiza la nómina. Perfecto. Listo, terminó el cálculo, muchachos. Cerramos y listo. Ahora, si se fijan, aquí tienen sombreado los días. ¿Por qué dice los días? Porque recordemos que con F7, el aguinaldo, pusimos valor. Y si me dijeran, oye, Gaspar, ese trabajador hasta se quedaba horas extra, no le descuente las faltas, ponle, para que no vuelva a calcular, pues ponle 15. O vuelve a calcular, o vuelve a calcular aquí en procesos, aguinaldo, y agrego todo esto y le quito, no le pongo ninguna falta, nomás esto, no le agrego ninguna incidencia. Ya es opcional de ustedes. Ok. ¿Y a Juana por qué no le pagó? A Juanita, Berto el empleado en cero, porque recordemos que era el empleado que estaba asimilado. Excelente. Si yo quisiera pagar este periodo extraordinario, pues le pago asimilable y que retenga el ISR. Muy bien. Entonces, ahí está. Así de fácil está el aguinaldo. Si yo lo reviso, abro el recibo, doble clic y me dice la parte grabada y la parte exenta. Ah, ok. ¿Cuánto está el valor de la UMA? Vamos a revisar. Si yo me voy a tablas, tablas de ICR, tablas de la empresa, perdón. El valor de la UMA es 113,14. Muy bien. 113,14 por 30 son 3,394,20 lo que estaría exento por cada trabajador. Y aquí está. Si yo agarro 9,750 menos 3,300 la diferencia graba. ¿Vale? Laura dice, y en el caso de personas que sigan teniendo Nomipag porque no han venido por finiquito, solo dejas. Sí, así es, solamente en cero, Laura, así de fácil. Ahora, ojo, ¿qué pasa si yo, ay, fíjate que es diferente? No, igual voy a simular. Lo negrito es lo calculado por la fórmula, pero si ustedes, ay, quieren cambiarle a 10,000 aquí, lo calculan todos los empleados. Está sombreado de negrito y aquí cambia el ISR. Y obviamente cambia la base grabada. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Por qué? Porque estás pagando un sobresueldo en el aguinaldo. ¿Integraría? Sí, sí integraría. Entonces, lo voy a calcular y listo. Ahora, ojo, el aguinaldo en todos los casos es una prestación grabada para el IMSS. Pero recordemos que fijos y mixtos ya está integrada su parte variable.
Porque si yo entro a un trabajador, ver datos del empleado, es el salario diario. Y aquí tengo un salario diario integrado. ¿Cómo está compuesto este salario integrado? No, muy fácil, muy fácil. Voy a hacer un Excel. Si yo tengo aquí, bien fácil, si yo tengo un trabajador que por primer año, por un año, le tocan 12 días de vacaciones, pues tengo la prima vacacional del 25%, la prima vacacional. Sería de prima vacacional 12 por, le tocan 3 días ¿cómo se llama? De prima vacacional. Prima vacacional y este es el aguinaldo. Y de aguinaldo le tomo 30, perdón, 15. 3 más 15 son 18. 18 entre 365 más el valor de uno, su factor de integración es 1,04. Si tú pagas el 30% de prima que pagas sus prestaciones superiores, cambia su factor de integración. Si tú cambias 30 días de aguinaldo, cambia su factor. Entonces seguro dices, no, espérame, tú me hiciste con el factor de integración de ley. Entonces si pagas más días de aguinaldo, intégralo como prestación variable del bimestre de noviembre y diciembre, que en enero cotizaría con un salario más alto. Segundo año, y ojo muchachos, tocan 14 días. Oye, la verdad es que hoy, híjole, tiene muchas más prestaciones el trabajador hoy que antes, por mucho, ¿no? Entonces, te fijas que el año va cambiando. Y ojo, si yo te dijera, Laura, oye, Laura, haces la modificación de salarios cada vez que el trabajador cumple aniversarios, mucha gente no lo hace. ¿Estamos obligados? Sí, estamos obligados. Entonces, hay gente que se incrementa los sueldos solamente los primeros de enero cuando sube el salario mínimo. Y la obligación de nosotros, como empresas, es que cuando cumple aniversario del trabajador, se haga la modificación. Y el sistema lo trae bien fácil ahora, muchachos. Es tema del curso que incluso cada vez que autorizan un periodo, le hace la advertencia. Pero si no, hay un proceso, ¿eh? En el curso lo vemos también, está muy suave. Los invito a que cumplan con esa obligación que es, pues, su obligación, como se dice la palabra, para todas las empresas, ¿sale? Entonces, esa es la forma de hacer un cálculo de aguinaldo así de sencillo. Se fijan que hacer el proceso, aguinaldo, lo hacemos y listo. Pero la certeza de que lo hagamos bien, así como estuvimos pasando consejos para que ustedes vean de qué manera es la manera correcta de hacerlo, consideren este punto, esos puntos, ¿sale? Entonces, ese es el tema. Si alguien quiere cambiar, oye, Gaspar, fíjate que quiero exportar del Excel o calcularla por fuera, aquí pueden capturar los movimientos de Excel. Esta la pueden exportar a Excel, mira, en reportes, cálculo de nómina, lista de raya tabular y la mando como normalita, ¿eh? 2025, periodo extraordinario del 11 al 11, ahí me equivoqué. Y la ejecuto, ahí se va la lista de raya periodo extraordinario, facilito. Y aquí está el aguinaldo y el ISR y el neto y el impuesto estatal. Ah, ok. Esto no se le descuenta, pero la empresa sabe que va a pagar este por ciento de impuesto. Wow, muy bien. Ahora, si yo quisiera no separado por departamento, sino fijo todo. Esta misma lista de rayas, nomás le digo, eh, no unificar departamento y que me lo ordene por código del empleado. Y solo concepto diferente de ser. Y listo. Entonces, por aquí hace una persona ahorita, oye, Gaspar, hay manera de calcularlo por fuera. Eh, sí, sí hay manera. Entonces, ¿cómo lo harías? Bien fácil. Aquí, si tú determinas tus días por fuera, aquí en capturar movimientos desde Excel,
abro una hoja compa aquí, nóminas, prenómina, y me va a abrir un Excel bien bonito de compa. Me va a pedir la clave de supervisor, le doy a aceptar, inserto la empresa de la que yo tengo, RH, y listo. ¿Qué sigue? Mira, puedo exportar incidencias de días y horas o percepciones. Y agregas el periodo extraordinario, ejecutas el ejercicio 2025 y el periodo 11 era. Y aquí puedo agarrar este código del empleado, de esta lista de rayas, y suponiendo que estas tres, para que fueran poquitos empleados, a esos tres, yo me lo cambio a la tabla de prenómino y lo pego. Y el aguinaldo valor, sí, aguinaldo valor. Y aguinaldo importe también puedo poner, y puedo reportar hasta el importe, ¿eh? Aguinaldo importe. No, pero nada más quiero el puro valor. Quiero que le pagues 15 días, a este 14 y a este 15 y a este 3. Mira qué suave. Exportar y ¡prum! Exportación con éxito. Cambio de negrita a azul. En mi nómina, yo le digo, a actualizar en esta campanita. Y aquí está 15, 15, 14 y 13. Lo calculo y listo. Así de fácil está poder importar una nómina de días de aguinaldo que tú calcules por fuera. O bien un importe también, ¿por qué no? Pues ese es el tema que les quería mostrar, chicas, chicos, del tema de aguinaldo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les ayuda? ¿Qué les pareció el tema? Si tienen dudas, con gusto aquí estamos a la orden, ¿eh? Ahí están poniendo algunos comentarios muy interesantes. Muchas gracias. Mucha ayuda. Muchas gracias por sus comentarios. Fue de mucha ayuda. Un tema muy interesante, ¿verdad? Que todos vamos a ver en diciembre. Muy claro, gracias. Bueno, aprovechando también, si me están escuchando, pues el siguiente, la siguiente semana está el siguiente curso, ¿no? El de cálculo de sueldos y salarios. Va a ser a la misma hora, a las 10 de la mañana. Muy bien. Pues la verdad, muchas gracias a todos por su atención. Les agradecemos y esperemos verlos la próxima semana para compartirles el tema de cálculo anual de sueldos y salarios. Muchas gracias y que tengan un bonito día. A la Muchas orden quedamos, ¿eh? gracias. Muchas Gracias. gracias. Y bueno, último comentario nomás. Este curso quedó grabado, ¿eh? Pero una disculpa, hubo algunos que no pueden ingresar. Ya les estuvimos contestando. Le vamos a hacer llegar la grabación sin problema, ¿eh? Para que puedan compartir. Muchos saludos a todos. Hace mucho, se conectaron gente que hace mucho no saludaba. A un gusto saludarlos, Lore, Ángela y algunas más que se me escapan, pero ahí los vi, ¿eh? Me da mucho gusto que hayan participado y gente nueva. Esperemos que les haya gustado. Y pues ahí estamos. Agradecemos sus comentarios muy buenos y si es también retroactivo o algo que nos pueda ayudar, pues con mucho gusto los tomamos también. ¿Sale? Blanca, muy bien, colegio, estuvo perfecto, excelente. Me da mucho gusto poder haber ayudado. Saludos, Agustín. María Elisa, sí, claro que sí, ahí te compartimos la grabación. Sandra, gracias igualmente. Marta Julia, hasta pronto, nos vemos. Bueno, nos dejamos de compartir y pues, muchas gracias, Sergio. Ahí estamos atentos.